Llegó el momento al fin de hablar de los números pitagóricos. Llevo anunciándolo 2 o 3 horas y no es para menos, porque es un tema súper importante, súper conocido. El teorema de Pitágoras se da ya en el colegio, ¿vale? Y como vais a ver, vamos a estar viendo y vamos a estar tratando con triangulitos, ¿vale? Así que a ver cómo lleváis esa trigonometría. Es broma, no hace falta saber trigonometría, pero está chulo. Ha llegado el momento de hablar de las ternas pitagóricas. ¿Recordáis cuando hablaba de ecuaciones diofánticas que os puse como ejemplo el más paradigmático? A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, el conocido teorema de Pitágoras que todos conocéis. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo de base A, de altura B y de hipotenusa C, pues sabéis que se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, lo que es lo mismo que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Esto lo sabemos desde chiquititos y es una ecuación que, como ya digo, es diofántica en el momento en el que imponemos que a, b y c queremos que sean números enteros, y estas precisamente valores para a, b y c es lo que forman una terna pitagórica, ¿vale? Una terna pitagórica no es más que pues 3 números que cumplen el teorema de Pitágoras. Ejemplo: 3, 4 y 5 es el ejemplo más sencillo. Si nosotros tenemos de base 3, de altura 4 y de hipotenusa 5, efectivamente se cumple esto. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Esto es una terna pitagórica y hay un montón, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, 8, 15, 17. Tenemos 7, 24, 25. Tenemos 20, 21, 29, ¿vale? O sea, hay un montón de ternas pitagóricas, pero no nos interesan todas. Nos interesan las ternas pitagóricas primitivas. Ojo, una terna pitagórica es primitiva en el momento en el que 2 de estos 3 números son coprimos. Es más, perdón, no vale que cualquier par de la terna sea coprimo, no. Deben serlo A y B, es decir, la primera componente de la terna pitagórica y la segunda. A y B, los catetos, deben ser coprimos para que se considere que la terna pitagórica es primitiva, ¿ok? Luego se tiene que cumplir que A y B, su máximo común divisor, es 1. Perfecto, pues si tenemos una terna pitagórica primitiva, se va a cumplir que, por un lado, o bien A o bien B es par, y el otro, ¿vale? Si A es par, entonces el otro es impar, y si B es par, pues el otro es impar, y el otro impar. De hecho, lo podéis ver, lo podéis ir viendo en los ejemplos. Y por otro lado, C, la hipotenusa, siempre es impar. Ojo, en los primitivos, ¿vale? En los que no son primitivos ya da igual. Os voy a poner un ejemplo de por qué esto de que sea primitivo es importante. Y es que si nosotros tenemos una terna pitagórica como esta, 3, 4 y 5, y a cada componente le multiplicamos cualquier cosa, vamos a multiplicarlo por 2, ¿no? Para que sea sencillo. Lo que tenemos es 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Pues resulta que esto también es una terna pitagórica, ¿vale? Y lo podemos comprobar que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado efectivamente es 10 al cuadrado. Como veis, esto ya no es primitivo porque 6 y 8 no son coprimos, ¿vale? Y por tanto no nos interesa. Por eso nos gusta irnos a lo más esencial, que son los pitagóricos, los que ya no se pueden hacer más pequeños, por así decirlo. Estos son los importantes. Vale, formas de generar ternas pitagóricas. Y es que se conocen bastantes. La más antigua llega desde los babilonios. Y básicamente una terna pitagórica se construye de la forma 2 por m, m cuadrado menos 1 y m cuadrado más 1. Si asignáis un valor de aquí a m, lo que vais a obtener es una terna pitagórica, lo cual está bastante chulo. Más tarde los griegos introducieron otro, que es este, v cuadrado menos u cuadrado, 2u por v y u cuadrado más v cuadrado. Esto no vale en todos los u y v's, de hecho, lo que os decía, u y v tienen que ser coprimos y además de paridad opuesta. Es decir, que si uno es par, el otro es impar, y si uno es impar, el otro es par. Lo que os decía antes, ¿no? Y esta es de las más importantes. Esta es de las formas más importantes para generar ternas pitagóricas. Es la que a mí me enseñaron. Tiene una demostración que en su momento me estudié. Ahora no me acuerdo. O sea, no sé si me acordaría. Seguramente no. Pero bueno.
Y nada, es bastante chulo. Hay más, hay un montón de formas. Por ejemplo, esta de aquí, que usa números de Fibonacci, también es pues una forma de generar ternas pitagóricas. Menos fn más 2 al cuadrado, ¿vale? Esto también es una terna pitagórica que usa números de Fibonacci. Y ya os digo que hay más. Hay uno que usa números de Luca, pero bueno, no me voy a meter. Decir que de esta, que es la forma importante, si consideramos un triángulo, pues con estos los catetos y esta la hipotenusa, se tiene que el área es v cuadrado menos u cuadrado. Resulta que Fermat demostró que este número era imposible que fuera un número cuadrado. Bueno, es una cosa curiosa. Decir una cosa, claro, fijaos que el área de un triángulo pitagórico, que al final no lo he dicho, pero un triángulo pitagórico es un triángulo en el que todos sus lados son enteros, ¿no? Y por tanto forman una terna pitagórica. Pues un triángulo pitagórico siempre cumple que su área es un número entero. ¿Por qué? Pues por lo que ya he dicho, porque uno de los catetos siempre va a ser par. No al menos uno, no, exactamente uno. Al menos en las ternas primitivas, es lo que estamos diciendo, ¿no? Por tanto, al hacer la fórmula del área, que es base por altura partido 2, claro, si hacemos base por altura, como uno de los dos es par, nos va a salir un número par, y al dividir entre 2 nos va a salir un entero. Luego, es curioso que todos los triángulos de Pitágoras son triángulos con área entera, y de hecho estos triángulos que tienen área entera reciben un nombre, se llaman triángulos geronianos. Así que, en particular, todos los triángulos pitagóricos son triángulos geronianos, podríamos decir. Pero bueno, vale, como pequeño paréntesis me gustaría profundizar un poco más en este concepto de triángulos geronianos. Y es que la definición es algo más laxa que la que he dicho. Sí, el área tiene que ser un número entero, pero los lados no es necesario que sean enteros. Con que sean racionales es suficiente. Es decir, un triángulo es geroniano si es de lados racionales, RS y T, y el área es un número entero. Además, si este es el caso, el área, el número que representa el área, recibe un nombre y se llama número congruente. Ya hemos visto números congruentes. Por ejemplo, el 6 es un número congruente. ¿Por qué? Porque es el área de un triángulo geroniano. En este caso, un triángulo pitagórico, de lados 3, 4 y hipotenusa 5. Veis que es la terna pitagórica y el área es 3 por 4, 12, entre 2, 6. Luego 6 es un número congruente. ¿Otro número congruente? Pues el 5. Y este parece que no debería ser congruente y desde luego no lo es para un triángulo pitagórico, pero sí lo es para un triángulo de lados racionales, en concreto de lados 3 medios, 20 tercios y 41 16avos. Y si hacéis la multiplicación y bueno, el cálculo del área, os va a salir que es 5. Luego 5 es un número congruente y no es trivial. No muchos números van a ser congruentes, parece que sí, pero al final que tú elijas los catetos de forma que al hacer base por altura partido 2 de un número entero es fácil, pero que la hipotenusa salga un número racional ya es complicado. De hecho, fijaos que el triángulo más simple de todos, el triángulo de lado 1 y lado 1, ya tiene hipotenusa irracional. Esto no es ni siquiera un triángulo geroniano, ¿entendéis? Luego, no es tan fácil, ¿vale? Y ya os digo, no voy a ahondar mucho más porque esto ya son números racionales. Quiero que este vídeo pues trate más de números enteros, como ya sabéis, pero que sepáis que estos temas están muy estudiados, se está trabajando bastante en ellos. Hay una cosa que se llama el problema de los números congruentes, que básicamente se trata en ver qué números se pueden poner de la forma Q por P por Q al cuadrado menos P al cuadrado, que es básicamente la condición para que un número sea el posible área de un triángulo geroniano. Se sabe que todos los números de la forma n al cuadrado o 2 por n al cuadrado no pueden ser números congruentes, que es una cosa también curiosa. Hay tests de incongruencia como el teorema de Tunnell, el teorema de Iskra, de Monsky, de Tian. Hay una cosa que se llama la conjetura de Birch-Swinnerton-Dyer. Si queréis ahondar en esto y profundizar, que sepáis que tenéis un montón de cosas que indagar y nada, yo no las voy a tratar aquí porque quiero mantenerme entero, así que fin del paréntesis. Segundo paréntesis, los números que son el producto de los lados de un triángulo pitagórico, como 3 por 4 por 5, 120, se llaman números de Saint-Exupéry. No sé por qué, si es por el autor del Principito, pero
vamos a seguir con el tema de las ternas pitagóricas, para que veáis un poco la distribución de las ternas pitagóricas y las ternas pitagóricas primitivas. El número de ternas pitagóricas cuya hipotenusa es inferior a 100 es 50, ¿ok? Sin embargo, el número de ternas pitagóricas primitivas, cuya hipotenusa es menor que 100, es 16. Para que veáis un poco que son bastante inferiores. Tampoco mucho, pero oye, no está mal. Vale, sigamos. Hay fórmulas que nos dicen el número de posibles ternas pitagóricas fijando el valor de un cateto, por ejemplo. Si fijamos el valor de uno de los catetos, ¿vale? Que vamos a llamar S, ¿vale? Es decir, vamos a decir que el cateto va a tener longitud S, y este número S lo podemos descomponer como P1 elevado a alfa 1 multiplicado por hasta Pn hasta alfa n. El número de ternas pitagóricas, ojo, primitivas, que tienen como cateto este es, y se representa así, 0 si S es 2 módulo 4 y 2 a la n menos 1, pues si no, ¿ok? Otherwise. Perfecto. Es L porque los catetos en inglés se les puede llamar cacerae, pero se les llama leg, ¿sabéis? O sea, las piernas, digamos, las legs. Y es curioso, como ejemplo, si nosotros buscamos cuántas ternas pitagóricas hay con cateto, vamos a decir 5, pues simplemente como 5 no es 2 módulo 4, sabemos que no va a haber 0. ¿Y cuántas va a haber? Pues 2 elevado a 5 menos 1, es decir, 2 elevado a 4, es decir, 16, ¿ok? Hay 16 ternas pitagóricas primitivas con cateto igual a 5. Está guay, es curioso, es una cosa que tú dices curiosa, perfecto. Hay otra fórmula también, en vez de fijando el cateto, fijando la hipotenusa. ¿Cuántas ternas pitagóricas hay dada la hipotenusa? Esta es un poco más rara, porque en esta ocasión no podemos simplemente factorizar así S. Ahora S es la longitud de la hipotenusa. En este caso S tiene que ser de la forma, o lo ponemos de la forma, como buenamente podamos, 2 elevado a sub 0, P1 elevado a 1 por Pn elevado a n, Q1 elevado a B1, QR elevado a BR, donde los P's son de la forma 4x menos 1 y los Q's son de la forma 4x más 1. ¡Wow! Vaya bazofia, correcto, pero aún no hemos acabado, porque esta es la forma que tiene que tener S. Pero, ¿y cuál es cuál es el número de ternas pitagóricas? Pues el número de ternas pitagóricas dado la hipotenusa, lo cual se representa h sub p de S, es 2 a la r menos 1 si n es igual a 0 y a0 es igual a 0, y 0 si no. Es algo bastante más restrictivo, bastante más raro, para que negarlo. La R aquí, si no encontráis dónde está la R, es el último índice de las Qs, ¿vale? O sea, que es una cosa realmente rara. Pero que sepáis que es una fórmula que existe, y como ejemplo os puedo decir que el número de ternas pitagóricas primitivas, fijando la hipotenusa con un valor de 65, es 2. Es decir, va a haber 2 ternas pitagóricas. De hecho, os las voy a poner aquí para que veáis que no miento. 16, 63, 65 y 33, 56, 65. Y oye, es una formulita que pues os puede venir bien. Voy a añadir aquí un poco apartado, porque se sale un poco de lo que estamos hablando, una cosa que se llaman los primos pitagóricos. Básicamente un primo se dice pitagórico si se puede escribir como la suma de dos números cuadrados. Lo pongo aquí porque al final tiene la palabra pitagórico, pero ya os digo que no tiene mucho que ver. Ejemplo, el 5 es un primo pitagórico porque es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Al final es eso, nosotros tenemos un triángulo de cateto 1, cateto 2 y aquí hipotenusa raíz de 5. No es una terna pitagórica, ¿vale? Porque esto es irracional, pero recibe el nombre de primo pitagórico, por eso lo quería añadir. Hay más, está el 13, por ejemplo, que es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Está el 17, que es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. De hecho, todos los primos pitagóricos son de la forma 4n más 1. Ahí lo lleváis. Y ya está, no voy a seguir porque ya os digo que esto ni siquiera viene a cuento. Simplemente quería añadirlo, pues ya que estamos hablando de Pitágoras. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a seguir con lo que nos atañe. Ternas pitagóricas gemelas, lo que sería en inglés Twin Pythagorean Triplets,
son ternas pitagóricas en las cuales 2 de los 3 elementos son consecutivos. Aquí sí que da igual que sean los 2 primeros, los últimos o lo de los lados. Pero es una definición curiosa. Os voy a poner un ejemplo. 3, 4 y 5, el ejemplo por antonomasia, es una terna pitagórica gemela, porque 3 y 4 son consecutivos. Ya os digo, no tienen que ser los primeros. De hecho, como ejemplo, 5, 12 y 13 también es una terna pitagórica gemela y esta vez son los 2 últimos. Os pongo otro aquí, 7, 24 y 25. Como una consecuencia se tiene que todas las ternas pitagóricas gemelas son primitivas, ¿ok? Primitivas. Es una cosa curiosa. Si queremos restringirnos a esta definición, es decir, que sean los 2 primeros, los catetos, los que sean consecutivos, entonces se llaman leg to leg, por así decirlo, ¿vale? Leg, twin Pythagorean triplets, porque recordad que los catetos se dicen leg. Entonces eso, os voy a poner aquí alguna más que sea leg, como el 20, 21, 29, o el 119, 120, 169. Hay un montón de fórmulas que te generan este tipo de ternas pitagóricas con ciertas características, pero no voy a entrar porque ya es profundizar demasiado, ¿no? Y por último os puedo hablar de ya no ternas, es decir, tríos, sino cuartetos de Pitágoras, por así decirlo. Es decir, que no satisfacen la ecuación a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, sino más bien a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a d cuadrado, lo que sería un triángulo en 3 dimensiones, por así decirlo. Y bueno, más bien sería la diagonal de un paralelepípedo, pero vamos a mantenernos un poco en la Tierra. Estos también existen, ¿vale? También hay cuartetos pitagóricos. Y un ejemplo es, por ejemplo, 1, 2, 2, 3. Otro es 1, 4, 8, 9. Y por supuesto un tercero es 2, 3, 6, 7. Para que veáis que existen también. Y nada, es curioso. Y a colación de esto viene lo último de lo que voy a hablar en este vídeo, que es el ladrillo de Euler. He dicho en este vídeo, en esta sección. Bueno, vamos al ladrillo de Euler. ¿Qué es un ladrillo de Euler? Pues básicamente vamos a dibujar un ladrillo. A ver si lo dibujo bien para que esto sea suficientemente instructivo y gráfico. Más o menos, tenemos aquí un cubo. Y vamos a dibujarlo también por detrás, que no se diga. Y vamos a imponer que todos sus lados sean enteros. Es decir, vamos a decir que este lado de aquí, vertical, sea A, que este lado de aquí sea B y que este lado de aquí sea C, ¿ok? Todos los lados del ladrillo van a ser enteros. Y no solo eso, las diagonales de cada cara también van a ser enteras. Es decir, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Espero que se esté viendo bien, no sé si lo estoy dibujando para que lo entendáis. Entonces llamemos a esta hipotenusa D, a esta E y a esta F. Al final lo que nosotros queremos ver es si existe algún ladrillo de Euler, algún cuboide de Euler, que también se llama, tal que todos sus lados y todas las diagonales de las caras son números enteros. Es decir, que satisfagan el sistema de ecuaciones a cuadrado más b cuadrado es igual a d cuadrado, a cuadrado más c cuadrado es igual a e cuadrado y c cuadrado más b cuadrado es igual a f cuadrado. Al final tenemos 3 ecuaciones de Pitágoras, una por cada cara, ¿no? Veis que son 3 triángulos. Y es una cosa muy curiosa y que existe y se han encontrado pues valores para A, B, C, D, E y F, ¿vale? Que cumplen este ladrillo de Euler. Un ejemplo es este de aquí, 44, 117, 240, 125, 244, 267, ¿ok? Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, esto es E y esto es F. Y podéis comprobar que esto es una solución para el cuboide de Euler, lo cual es una cosa increíble. De hecho, se han encontrado hasta fórmulas que te generan cuboides de Euler, como por ejemplo esta. Esta es una de las fórmulas para A, B, C, D, E y F que te generan cuboides de Euler, dando valores a U, V y W, lo cual está bastante guay, pero es que la cosa no acaba aquí. Y es que se puede complicar más el problema si, además de que todos los lados y todas las diagonales de las caras sean enteros, imponemos que también la diagonal interna sea
entera, es decir, que la diagonal que va desde esta esquina hasta esta esquina y que va por dentro del cuboide, lo que sería pues un poco esto, espero que se vea, ¿vale? Os lo imagináis, ¿no? O sería lo mismo si va desde aquí hasta aquí, ¿vale? O desde aquí hasta aquí. La diagonal interna también debe ser un entero, es decir, este nuevo problema, lo que se llama el ladrillo de Euler perfecto, sería resolver un sistema de ecuaciones que no solo debe cumplir esto, sino que debe cumplir además a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a, pues llamémoslo g al cuadrado. Es decir, tener un cuarteto de Pitágoras, que lo que acabamos de ver, ¿no? Y ya añadir esta ecuación al sistema de ecuaciones hace que encontrar una solución, esta vez para A, B, C, D, E, F y G, sea absolutamente casi imposible. O sea, es muy difícil. De hecho, no se ha encontrado aún ningún cuboide o ladrillo de Euler perfecto. Es una conjetura. No se sabe, se piensa que no existe. Y no sé, me parece bastante curioso, así que con esto voy a dejar esta parte de ternas pitagóricas y nada, vamos a continuar.